Sin duda, el hijo más influyente y con mayor poder en la jerarquía familiar del Chapo es el hermano mayor. Desde este rol, se ha destacado liderando una de las facciones delictivas más violentas en la actualidad. Amparado por su padre, comenzó en el negocio aprendiendo diversas estrategias y trucos para sobresalir en el mundo delictivo. La realidad es que este hombre está en la mira de la DEA, su portafolio de actividades comerciales se ha expandido, y ante la ausencia del MZ, Iván Archibaldo se ha convertido en el principal objetivo del gobierno estadounidense. Sin duda alguna, Iván Archibaldo Guzmán Salazar ha seguido los pasos de su temido padre. Si disfrutas de este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente, reza un conocido corrido que hace referencia a los hijos del Chapo, en especial a Iván Archibaldo. Desde la captura de su padre, Guzmán Salazar ha asumido el liderazgo de los negocios familiares, en los que su personalidad ha buscado la supremacía absoluta. Según expertos, su comportamiento es narcisista, ya que su ambición y necesidad de poder lo han llevado a enfrentarse a los guanos, una facción liderada por su tío Aureliano Guzmán Loera, quien controla zonas de influencia en la Sierra de Badiraguato. Es importante comprender el contexto de este personaje, quien en los últimos años ha ganado protagonismo y se ha convertido en una figura clave en la mafia mexicana. A pesar de haber crecido rodeado de opulencia, terminó heredando el legado del Chapo. En su juventud, Archibaldo fue un rebelde amante de los autos deportivos, hasta que en 2005 fue detenido y encarcelado, acusado de ocupar un rango elevado en el cártel de Sinaloa. No obstante, en ese entonces, sus intereses eran otros, y el rol criminal aún no era prioritario para él. En aquella época, Archibaldo fue sometido a evaluaciones psicológicas que permitieron a los profesionales concluir que tenía una personalidad poco sociable y veía en su padre una figura autoritaria y temida. Además, se detectaron altos niveles de narcisismo, así como una inclinación hacia el autoritarismo. Los hallazgos de aquellos años se reflejan hoy en el presente criminal de este heredero, aunque Archibaldo no construyó el ascenso desde cero, estuvo muy cerca de su padre, incluso en 2015, cuando el Chapo se fugó de prisión, participando activamente en este episodio, que fue un escándalo nacional. Esto le permitió ganar rápidamente el control de diversas plazas dentro de la organización de Sinaloa, ganándose el respeto entre sus pares. La complicación llegó cuando su padre fue extraditado. Archibaldo intentó asumir el liderazgo y se autoproclamó heredero indiscutible. Esta declaración generó tensiones con los aliados, desembocando en enfrentamientos con otras facciones. Archibaldo y sus hermanos incursionaron en el comercio ilegal de fentanilo, atrayendo la atención de las autoridades y convirtiéndose en un objetivo prioritario para su captura. El 17 de octubre de 2019, el gobierno arrestó a Ovidio Guzmán López. Sin embargo, ante esta acción militar, el liderazgo de Archibaldo se hizo evidente. Organizó una respuesta en la que desplegó su capacidad bélica, llegando a someter la ciudad de Culiacán. La violencia de sus tácticas y la de sus colaboradores fue tan intensa que el culiacanazo dejó una huella de terror en la población, pero Archibaldo logró así la liberación de su hermano. El 5 de enero de 2023, las autoridades lanzaron otro operativo similar, y nuevamente Archibaldo reaccionó de forma violenta, como en 2019. Sin embargo, esta vez las autoridades lograron cumplir su misión, y la estrategia brutal del Chapito no consiguió sus objetivos. Desde entonces, Guzmán Salazar ha sido intensamente perseguido, y las fuerzas internacionales se han propuesto capturarlo. Así fue como las fuerzas especiales lanzaron un nuevo intento de arresto en Culiacán, centro de operaciones de Archibaldo. El despliegue de fuerzas en el estado de Sinaloa fue notable, con personal dispuesto a enfrentar cualquier respuesta de Archibaldo, aunque eso implicara grandes riesgos. Lamentablemente, en estos operativos los más perjudicados suelen ser los residentes locales, que quedan atrapados en la violencia generada por los cárteles, y en esta ocasión Culiacán no fue la excepción. Sus habitantes fueron testigos de una intervención masiva que no se había visto desde la captura de El Niní, persona de confianza de Archibaldo. La operación comenzó en la madrugada, cuando unidades de élite de fuerzas especiales, apoyadas por helicópteros armados y vehículos blindados, ingresaron a una zona residencial de alto nivel donde se creía que Iván Archibaldo, también conocido como el Chapito,
estaba escondido. Según informes preliminares, el despliegue fue rápido y cuidadosamente coordinado para sorprender al capo y su gente antes de que pudieran responder. Sin embargo, pese a la planificación del operativo, se desató un enfrentamiento armado de gran intensidad. Los hombres de Iván Archibaldo, equipados con armas de alto poder y tecnología avanzada de vigilancia, resistieron el ataque con ferocidad. Las calles de Culiacán se transformaron en un escenario de combate, con tiroteos que se extendieron por varias horas y llenaron de terror a la población local. En medio del caos, los residentes, alarmados por los disparos y explosiones, buscaron refugio en sus hogares. Las autoridades municipales emitieron una alerta máxima, aconsejando a los ciudadanos evitar salir y suspender sus actividades hasta nuevo aviso. Varias zonas de la ciudad quedaron paralizadas, con bloqueos en avenidas principales y retenes improvisados por los sicarios del cártel de Sinaloa, tratando de impedir el avance de las fuerzas del orden. A pesar de la fuerte resistencia, las fuerzas especiales lograron avanzar y asegurar puntos estratégicos. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado la captura o neutralización de Iván Archibaldo. La situación en Culiacán permanece tensa, el operativo ha generado incertidumbre y temor entre los habitantes, quienes temen posibles represalias del cártel. Las autoridades han asegurado que continuarán con su misión de restaurar el orden, conscientes de los riesgos de una escalada de violencia en las próximas horas. Se espera que el gobierno federal emita un comunicado oficial detallando los resultados del operativo y las acciones a seguir. Culiacán permanece en estado de alerta máxima, con la clara conciencia de que la lucha por el control del narcotráfico en la región está lejos de concluir. La caída de Iván Archibaldo sería un golpe devastador para el cártel de Sinaloa, pero hasta que eso ocurra, la ciudad sigue siendo un epicentro de violencia en México. Una vez más, Iván ha demostrado que aprendió mucho de su padre, entre esas lecciones está su capacidad para anticiparse a los movimientos del Estado y evadirlos. Sin embargo, mientras el Chapo solía utilizar túneles para escapar, esta vez Iván respondió luchando, rodeado de sus hombres, quienes demostraron su control sobre la ciudad y sus calles. Al parecer, el sistema de comunicación entre sus sicarios es extenso, pues en cuestión de segundos salieron a las calles, bien armados y preparados para frenar el avance de las autoridades que buscaban a su líder. Archibaldo continúa moviéndose con habilidad por el estado de Sinaloa, en medio de disputas internas con los herederos de El Mayo Zambada, las fuerzas de su tío El Guano, y naturalmente, en conflicto con los miembros del cártel de las 4 letras. A su lado se encuentra su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido por su astucia dentro de la organización. Este otro hijo del Chapo ha forjado alianzas en países de Sudamérica, especialmente en Colombia, donde, tras un secuestro en 2016, se estableció por un tiempo en Medellín. Allí, bajo la protección de la banda criminal La Terraza, creó lazos para el comercio de cocaína en el Pacífico y el Urabá antioqueño. La participación de los Guzmán en actividades ilícitas sigue causando temor en la población civil, imponiendo su dinastía mediante violencia y sangre. Y la lista no termina allí. Joaquín Guzmán López, conocido como el Güero Moreno, también ha jugado un rol importante junto a sus hermanos, siendo parte de la facción del cártel de Sinaloa, liderada por Iván Archibaldo. En las últimas semanas, el Güero Moreno ha generado revuelo, especialmente por su papel en la captura del mítico capo de Sinaloa, El Mayo Zambada. La trayectoria de El Mayo es notable. Vinculado a la mafia desde joven, acumuló una gran fortuna y alianzas, construyendo un historial delictivo de proporciones significativas. Con cientos de muertes provocadas por conflictos entre los grupos de narcotráfico más poderosos de México. Ahora, se encuentra acorralado y próximo a enfrentarse a un juez, con fiscales presentando pruebas contundentes de sus crímenes. Sorprendentemente, la captura de El Mayo fue facilitada por alguien de su propio círculo, el Güero Moreno, quien creció bajo las enseñanzas de estos mismos capos. El Mayo Zambada insistió en que su captura fue irregular, afirmación que respaldó a través de una carta difundida por su abogado. El capo, de más de 76 años, se dirigía a una reunión con importantes políticos de Sinaloa para discutir temas de seguridad y otras problemáticas, actualmente objeto de investigaciones en el ámbito académico. A esa reunión, que se celebraría en las afueras de Culiacán,
asistirían también figuras del cártel de Sinaloa. Sin embargo, la presencia de El Mayo en dicha reunión fue influenciada por Joaquín Guzmán López, quien logró convencer al veterano capo para que asistiera y, en el camino, le tendió una trampa que resultó en su captura y posterior traslado a territorio estadounidense. Durante el incidente, los escoltas de El Mayo desaparecieron y un político influyente, Héctor, fue eliminado. El abogado de Joaquín Guzmán López, Jeffrey Lichtman, expresó que El Mayo solo busca dilatar las investigaciones y posponer el juicio, intentando ganar tiempo para negociar un acuerdo con las autoridades estadounidenses y evitar así el mismo destino que su antiguo socio, El Chapo, quien terminó sus días en prisión. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos, a través de Ken Salazar, aseguró que en el momento de la captura no estaban presentes efectivos de la DEA o el FBI. Salazar explicó que el traslado de Ismael Zambada García a Estados Unidos se realizó respetando los protocolos diplomáticos y que su captura se oficializó en suelo estadounidense. Los fiscales federales han comenzado a desarrollar su estrategia y han solicitado el traslado del juicio de Zambada a Nueva York, buscando juzgarlo en esa jurisdicción en lugar de Texas, donde fue inicialmente detenido. La intención es trasladar al Mayo desde Texas hasta Nueva York, donde su coacusado Joaquín Guzmán fue declarado culpable en 2019 y condenado a cadena perpetua. Zambada es acusado de múltiples delitos, incluyendo la fabricación y distribución de sustancias ilícitas en varias regiones de Estados Unidos. Aunque las pruebas en su contra son contundentes, el veterano traficante ha declarado su inocencia. Tanto él como Joaquín Guzmán López fueron detenidos y trasladados en avión a Nuevo México el 25 de julio. La defensa de Zambada busca desacreditar la captura como un procedimiento irregular, argumentando que fue, en realidad, un secuestro. En respuesta, los fiscales del gobierno han solicitado una audiencia para trasladar el caso a la jurisdicción de Nueva York, específicamente en Brooklyn, con el objetivo de priorizar el juicio en esa corte. Con esta medida, esperan evitar cualquier estrategia dilatoria por parte de la defensa y asegurar un proceso judicial más contundente y eficaz. El Chapito Joaquín Guzmán López, conocido también como el Güero Moreno, se declaró inocente ante los cargos criminales que enfrenta en la Corte Federal de Chicago, negando su implicación en los actos delictivos que se le atribuyen. Mientras tanto, Ismael El Mayo Zambada, reconocido con múltiples alias como Mesín, El Padrino y El del Sombrero, sigue siendo uno de los líderes más influyentes en la historia del cártel de Sinaloa, organización que cofundó y que se convirtió en una de las más poderosas a nivel mundial. Su vínculo con el tráfico de drogas comenzó en una época en la que el comercio de alcaloides aún no era un delito ampliamente perseguido. Consolidándose como el coordinador logístico de la organización y ampliando sus operaciones hacia Estados Unidos en ciudades clave como Chicago, mediante métodos de transporte que incluían desde aviones hasta submarinos. A finales de los años 80, tras la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, el narcotráfico en México se fragmentó en facciones, naciendo así el Cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, y el Cártel de Sinaloa, en el cual Zambada tomó un rol clave junto a Héctor Luis Palma y Joaquín El Chapo Guzmán. En 1998, la Fiscalía General de México ofreció una recompensa de $2.8 millones por su captura y Estados Unidos también elevó su búsqueda, ofreciendo $5 millones por información sobre su paradero. Pese a las múltiples órdenes de arresto, Zambada evadió a las autoridades hasta su captura en julio de 2024, cuando fue arrestado en Texas junto a Joaquín Guzmán López, bajo la falsa premisa de un acuerdo inmobiliario. La captura de Zambada fue posible, en parte, gracias a su hijo Vicente Zambada Niebla, quien en 2019 testificó contra El Chapo, revelando detalles de la organización y sus prácticas de soborno, que involucraban amplios presupuestos y alianzas con figuras políticas y policiales. Zambada fue arrestado en un aeródromo privado en Texas y actualmente enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos. Las autoridades federales buscan trasladarlo a Nueva York para su juicio, donde esperan evitar posibles estrategias dilatorias de la defensa. En tanto, El Mayo argumenta que su captura fue irregular y busca desacreditar la operación judicial alegando secuestro, con la esperanza de una resolución negociada. Zambada,
quien a lo largo de los años expandió su influencia y financió campañas políticas afines a sus intereses, utilizó a aliados como el Chapo para llevar a cabo actos violentos, manteniendo una imagen pública de mayor neutralidad. Su poder y contactos fueron clave para la fuga del Chapo en varias ocasiones, y su influencia incluso llegó a moldar la estructura del grupo Antrax, dirigido por el sicario José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Antrax. Este sicario, al servicio de los Zambada, fue responsable de eventos violentos, como el asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix en 2013, un crimen ejecutado bajo la apariencia de un payaso. Estrategia que reflejó el nivel de planificación y astucia que caracterizan al liderazgo del Mayo en el cártel.